El gran lío. Don Manuel era un hombre que tenía un rancho de ensueño. En él se elaboraba queso y se destilaba aguardiente de caña en forma clandestina. Un día caluroso y seco, todos los trabajadores que laboraban ahí dieron comienzo a la trituración del primer corte de la temporada de zafra. Después de una ardua faena, los hombres exhaustos y doblegados se marcharon a descansar. Todo el mundo roncaba por la fatiga. Se mecían en sus hamacas de pitas coloradas, todo era paz y quietud. Justo cuando el reloj dio las 12 de la noche sucedió algo increíble. De la profundidad de lo más oscuro y tenebroso de la noche surgió un horroroso animal que de inmediato se arrojó sobre el más apartado de los trabajadores que dormía plácidamente. Tenía la forma y el tamaño de un lobo salvaje. Su hocico abierto dejaba ver relámpagos de luz y en sus ojos aparecían llamaradas que enrojecían la negrura de la noche. Un presentimiento advirtió al trabajador del peligro. Abrió los ojos somnolientos y antes de lanzar un grito de horror que se ahogó en una garganta asfixiada, el feroz animal lo derribó de la hamaca y se le echó encima. La víctima se revolcaba en el suelo. El jadeo y la lucha despertaron a los demás hombres. Horrorizados gritaban: ¡Es el Cadejo! ¡Es el Cadejo! Pongan al revés sus ropas y orinen sus hinchos. ¡Pronto! ¡Que se lo come! ¡Que lo mata! Con los rostros desencajados y cegados por los efectos de la luz en medio de la oscuridad, se fueron aproximando. Con sus cinturones golpeaban furiosamente contra la fiera. El castigo empezó a operar una curiosa metamorfosis en ella, bestia, que ahora se hallaba a merced de sus captores. Poco a poco el lobo se transformó en un ser humano, cuya voz suplicaba piedad, cubriéndose el rostro con las manos que escurrían lágrimas y sangre. Ya no me peguen, muchachos. Soy Jacinto, el del pueblo. Por favor, ya no me peguen, por favor. Perdón, perdón. Todos estaban estupefactos y al mismo tiempo enojados. Las súplicas y el llanto iban ganando la calma de los verdugos, mirándolo con repugnancia. Uno de los hombres más enojados gritó: ¡Estúpido! Eso te pasa por andarte haciendo pasar por el Cadejo. ¿Ves lo que te deja la magia negra? Todo el pueblo se enteró del acontecimiento y Jacinto cayó en el desprestigio. Se cuidó de no volverse a meter en aquellos asuntos parapsicológicos. Ni siquiera él podía explicar esa transformación en su personalidad. Cuenta la leyenda que el Cadejo era un feroz animal con cuernos y ojos rojos que acostumbraba a perseguir a los ebrios. El hombre que murió 2 veces. Genaro Corona Morales, abuelo paterno de la familia Corona Mayén, en su juventud era un tipo atlético y con mucha agilidad, y para demostrarse a sí mismo que podía hacer cualquier ejercicio, ese día decidió subirse de mosca en un tranvía, viajar por la parte de afuera del vehículo, detenido únicamente con las manos, y subiendo los pies en cualquier saliente del mismo, como lo hacía casi todos los días. Pero en esa ocasión, el pesadísimo vehículo arrancó de improviso y provocó que Genaro cayera, con tan mala suerte que lo hizo justo por debajo del tranvía, y irremediablemente, le pasó por encima de sus piernas. Para su mala suerte, nadie se dio cuenta del accidente hasta después de 3 horas, cuando llegó una unidad de la Cruz Blanca. En ese tiempo, no estaban establecidas aún en México la Cruz Roja ni la Cruz Verde. Los médicos que lo examinaron lo dieron por muerto. Lo enviaron al anfiteatro y lo introdujeron en una helada gaveta para su posterior identificación por parte de sus familiares. Llegó su mamá para reconocer el cadáver. Lo vio detenidamente y era tan grande su sorpresa que entre el llanto que cubría su cara y la desesperación de querer ver con vida a su hijo, gritó: ¡Mi hijo no está muerto! ¡Mi hijo no está muerto! Por lo que el doctor que estaba junto a ella le dijo: Tranquilícese, señora, su hijo sí está muerto. Ya lo revisamos 3 médicos y coincidimos en el diagnóstico. Pues revíselo bien, yo sé que está vivo, lo sé, lo siento en mi corazón. Está bien, lo voy a revisar otra vez. Y el diagnóstico fue el mismo. Ni hablar, señora, su hijo sí está muerto.
No puede ser. Yo sé bien lo que le digo. Pero si usted no me hace caso, voy a ir con el director. Y diciendo y haciendo, la señora fue con el director para quejarse. El doctor, conmovido por la desesperación de la señora, le pidió que lo acompañara hasta donde estaba su hijo para revisarlo personalmente. Efectivamente, después de algunas pruebas, el director del anfiteatro comprobó que Genaro no estaba muerto, a pesar de tener primero 3 horas de agonía en el lugar del accidente, 2 en la plancha de la morgue y 2 horas más dentro de una gaveta, 7 horas sin que nadie le hiciera la mínima curación. Lamentablemente, por ese espacio de tiempo transcurrido, la gangrena en sus piernas había avanzado muchísimo y tenían que cortárselas hasta la altura donde termina el tronco del cuerpo. Con el tiempo, Genaro se adaptó a su nueva circunstancia. No había poder humano que lo venciera y logró caminar gracias a una base de piel que hacía las veces de sus piernas y en la parte de los pies colocaba una plataforma de suela. Para moverse se impulsaba con 2 especies de muletas especiales de cedro que le permitían avanzar con el impulso de su cuerpo. El no contar con sus piernas no le impedía nadar, montar a caballo, manejar automóviles. Podía hacer prácticamente todo como un ser humano completo físicamente. Inclusive trabajó muy de cerca con el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, en sus primeros años de gobierno. Así transcurrió su vida. Se casó, tuvo hijos y nietos, y además adoraba a sus nueras. Era la 1 de la mañana del 1 de mayo de 1960. El matrimonio Corona Mayén estaba durmiendo profundamente en su casa de Legaria, cuando la cama se cimbró por un movimiento como de que alguien se sube en ella. Rosa María se incorporó sobresaltada sin saber qué había pasado. Despertó a su esposo y preguntó: «Oye, Jorge, ¿sentiste?» «Sí, claro. ¿Qué habrá sido tú?» «¿Sabes qué? Yo creo que tu papá Genaro acaba de morir», comentó Rosa María sin pensarlo. «No, no creo. Mi papá estaba bien ayer que lo vi. A lo mejor fue un pequeño temblor». «Pues ojalá sea eso. Pero sentí la cama como cuando tu papá se subía en ella, impulsándose con las muletas y subiendo su cuerpo de un brinco». Jorge se quedó dormido pronto y María ya no podía conciliar el sueño, pensando en que su suegro probablemente ya había fallecido. A las 5 de la mañana sonó el teléfono y les informaron que efectivamente Genaro Corona Morales murió a la 1 de la mañana, exactamente en el momento en que sintieron que la cama se sumía abruptamente para Rosa María. Esa fue una señal de despedida de su suegro, a quien quería tanto, de que esta vez sí estaba muerto. El libro del cáliz. Un hombre anciano llegó procedente de Europa a la villa rica de Veracruz. La gente lo miraba con extrañeza, pues traía consigo varios baúles. No llegó buscando hospedaje, pues se decía ya había comprado un lugar para vivir. Sin embargo, y lejos de lo que todos pensaban, su nueva morada no era lujosa ni grande. Por el contrario, era un sitio pequeño en el que solamente cabía una persona. El viejo era misterioso, no platicaba con nadie. Solo se le veía los domingos en misa, entraba a la miscelánea a dotarse de víveres y por las noches se le oía cortar, clavar y pegar madera. La incertidumbre invadía a los curiosos, pues el ruido nocturno había aumentado. Al siguiente día su duda fue disipada. El anciano abrió una pequeña librería de viejo. Todos los textos eran suyos, pero había decidido venderlos, intercambiarlos y a su vez comprar otros tantos. Afortunadamente, hubo varias personas interesadas en el nuevo lugar y gustosos entraban a hojear los textos. Se maravillaban de la antigüedad de los mismos y, sobre todo, muchas personas se sorprendían al contemplar las ilustraciones. Joaquín era un joven ávido de emociones. Gustaba de los libros de historia, pero sobre todo de los religiosos, pues era castizo y necesitaba saber bajo qué convenciones sus antepasados fueron sometidos y obligados a profesar la religión católica. La librería que había abierto el anciano le brindó una puerta hacia temas desconocidos y una visión distinta, ya que habían textos en otros idiomas.
Durante varias semanas visitó la librería y aunque el viejo ya lo conocía, se negaba a entablar cualquier tipo de relación con él. Joaquín, por su parte, trataba de interrogarlo sobre el origen de los libros y los autores, pero el dueño no aportaba ningún tipo de información. Por tanto, el joven se vio en la necesidad de hojear todos los libros religiosos existentes. En el fondo de un anaquel se encontró con un texto que no había visto. Aún tenía polvo y las portadas estaban descuidadas y muy viejas. Ahí estaba la ilustración de un cáliz que llamó mucho su atención, pues hasta ahora no había visto algo similar. Preguntó por el precio y el costo era muy elevado. A pesar de pertenecer a una familia un tanto adinerada, no alcanzaba a cubrir el monto. Varios días pasaron y no habían juntado ni siquiera la mitad del dinero, por lo que decidió llevárselo a escondidas del viejo, leerlo, estudiar la ilustración y regresarlo nuevamente a la librería. No tuvo mayor dificultad para sacarlo. El camino a casa fue diferente, pues a pesar de recorrer siempre la misma distancia, esta vez se había fatigado un poco. Al entrar en su alcoba miró la ilustración. El cáliz se mostraba reluciente, contrastaba con el resto de las imágenes y de las páginas que lucían amarillentas y carcomidas. Sin embargo, la imagen le parecía distinta a cuando la había observado por primera vez. Se había concentrado tanto en la lectura que se olvidó de comer. Solo pasaron unas horas y se sentía muy extraño. Se dirigió al sanitario y lo que vio en el espejo lo dejó horrorizado. Había envejecido por lo menos 15 años. Parecía un hombre de por lo menos 35 años de edad, cuando ni siquiera rebasaba los 20. Volvió a mirar la imagen del cáliz y se encontró con que se veía aún mejor. Sin embargo, sucedía todo lo contrario con él. Cada minuto que pasaba se volvía más viejo. Rápidamente tomó la decisión de regresar el texto a la tienda, pues pensó que el origen de su mal radicaba en el libro sustraído. Al llegar a la librería, se encontró con que aquel viejo, dueño del local, lucía notablemente más joven. Joaquín, atemorizado, dejó el libro donde lo encontró, pero su aspecto continuaba igual. La piel comenzaba a arrugarse. Habían aparecido algunas canas y los achaques propios de la edad se hacían presentes. En vano intentó cuestionar al viejo sobre lo que sucedía, pues éste no respondía a ninguna pregunta. Joaquín notaba que entre más viejo se volvía, el dueño de la librería adquiría una juventud portentosa. La gente al entrar en la tienda confundían al dueño con el viejo Joaquín, quien desesperado trataba de explicar a los visitantes lo que sucedía. Sin embargo, sus argumentos fueron desdeñados, ya que el dueño, hábilmente, dijo que debido a la edad tan avanzada de su padre, los desvaríos de éste eran constantes. Así que los compradores hicieron caso omiso de los gritos de Joaquín. Con una malicia inusitada, el dueño de la librería corrió a Joaquín del lugar. Le pidió no volverse a parar por ahí, que su acto atrevido había tenido consecuencias, por lo que le sugirió no volver a tomar sin permiso algo que no fuera suyo. El librero aventó el texto del cáliz al fondo de un anaquel y dijo que mientras existieran curiosos como Joaquín, él se mantendría vivo, pues su rejuvenecimiento estaba garantizado. Cuenta la leyenda que Joaquín murió a los pocos días de causas naturales. Nadie reclamó su cuerpo. Pensaron que se trataba de algún mendigo. Por su parte, los padres del muchacho dieron aviso a las autoridades de la desaparición de su hijo e iniciaron la búsqueda, mientras el dueño de la librería se había convertido en un hombre atractivo para las damas solteras de la ciudad. Se dice que el hombre había vendido su alma al diablo y que éste le devolvería su juventud a cambio de almas nuevas y joviales, curiosos que fueran capaces de todo por conseguir el libro del cáliz.